Buenas noches. Nuevamente les saludamos este sábado 17 de agosto desde Dallas, Texas, en los Estados Unidos, para hablarles de otro tema de la gnosis. En esta ocasión vamos a hablar de dos cosas, ¿no? Uno que ya está en el título, del cuarto círculo dantesco, y otro tema es que el sol está habitado. Esto puede ser obviamente sorpresa para muchos. Comúnmente en las redes sociales y en el mundo actual en que vivimos no se hablan de estas cosas, de ninguno de los dos realmente. La gente evade a toda costa hablar de las cosas que dicen que son desagradables, en este caso el cuarto círculo dantesco, pero definitivamente que son temas que como humanidad necesitamos conocer, ¿no? Yo siento que la humanidad tiene muchos problemas y uno de ellos, y el más grande de todos, es el no conocerse uno a sí mismo. Entonces eso obviamente nos lleva a muchos problemas más, porque al no conocernos a sí mismos, siempre estamos cometiendo errores, se repiten, cíclicos, se repiten así como se repiten las fases lunares, las historias de la Tierra, etcétera, y esos problemas que son suscitados por estados interiores equivocados, poco a poco van apretando más, encerrando más a ese porcentaje de esencia divinal que tenemos y que estamos perdiendo lamentablemente, y van complicando más nuestra vida. Llega un momento en que ya los seres humanos ya no tenemos las capacidades, los valores suficientes para ser humanos. Y entonces, ¿qué pasa? Que ya pues la esencia empieza a manifestarse, a expresarse, a vivir en reinos no humanos. De eso vamos a hablar ahora y creo que es muy interesante. Yo creo que todos ustedes los que están conectados en esta noche y se seguirán conectando, estarán de acuerdo con nosotros que realmente hace falta el conocerse uno a sí mismo. Hace falta el tener nosotros ese conocimiento de quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos, antes de continuar con la vida como la hemos estado viviendo. Les vamos a pedir que nos ayuden a compartir, que se lleven el enlace a todas las redes sociales que puedan, a los grupos, al amigo, a través de los medios. Y afortunadamente hoy todo el mundo tiene un teléfono. Y con ese teléfono tienen acceso a las redes, tienen acceso a este momento aquí en Facebook. Entonces, si lo aprovechamos, podemos ayudarles enviándoles esa invitación a esta conferencia o presentación en vivo aquí a través de Facebook. Sobre todo a los amigos del grupo de Somos Gnósticos, el grupo de la Nueva Era de Acuario, Ciencia, Filosofía, Arte y Mística, que administramos también, pero a veces no tenemos tiempo de proyectar ahí los materiales, sobre todo los videos en vivo, y por eso dependemos de que ustedes nos ayuden con ese trabajo. ¿Okay? Y les agradecemos sus comentarios. Estaré obviamente hablando de esos dos temas que ya mencioné, pero en cuanto vea una pregunta aquí de ustedes, la voy a contestar. Así que por favor ayúdenos a hacer esto un poco más dinámico y ayúdenos a hacer este conocimiento accesible a todos los seres humanos que realmente buscan salirse del sufrimiento. ¿Okay? Para ir entrando en contexto en el tema, voy a empezar a hablar un poco de eso, ¿no? Del proceso que llevan las almas. Bueno, primero que nada vamos a definir qué es el alma, qué es la esencia humana, qué es el cuerpo, cuáles son los valores que pertenecen al alma y los que no pertenecen al alma. Cuando nosotros morimos, sinceramente, ¿de qué se está hablando? ¿Qué es lo que muere? Muere el cuerpo, pero los valores psicológicos y espirituales, éticos de una persona, es decir, eso que se manifiesta a través de su cuerpo, en su vida, esos no mueren. Esos pasan a procesarse
de manera diferente en niveles diferentes. La realidad es que a cada esencia humana le asignan 108 oportunidades. Si en esas 108 oportunidades o 108 vidas no se logra la autorrealización íntima del ser, si esta esencia no se convierte en una esencia Dios divinal, entonces tendrá que involucionar en los reinos de la naturaleza. Hay 4 reinos que debemos comprender, ¿no? Y que están continuamente, ¿no?, procesando oleadas de esencias. Esos 4 reinos son, empezando desde abajo, es el reino mineral, luego el reino vegetal, luego el reino animal y luego el reino humano, que es en el que estamos en este momento cada uno de nosotros. Cuando la esencia empieza a vivir, a participar, a manifestarse en un reino humano, en el reino humano, entonces se le presenta la gran oportunidad, porque en esas 108 existencias o vidas, como quieras decirlo, se le va a presentar la oportunidad de la alquimia, de la gnosis. Se le va a presentar la enseñanza que le puede ayudar a la autorrealización completa, total, que es el motivo por el cual vino a este mundo. Estoy hablando de cosas muy profundas, como pueden ver, pero sin embargo, si ustedes tienen alguna pregunta, créanme que con mucho gusto desglosaré y explicaré esas cosas, porque entiendo que no todos tienen el mismo nivel de estudio y pues hay que respetar eso, pero la realidad es que tu esencia, mi esencia, que no es el nombre y no es el cuerpo y no es la personalidad, data de hace millones de años y fue enviada a la Tierra con la finalidad de que se autorrealizara, de que encontrara su verdadero rayo de manifestación y lo autorrealizara en sí mismo. Estoy hablando de muchas cosas con todo el propósito del mundo para despertar inquietudes. Al paso del tiempo, de los siglos, al paso de los milenios, esta esencia nuestra, la semilla original que fuimos, se ha ido perdiendo. Y se ha ido perdiendo porque después de cada manifestación, de cada vida, se crea muchos agregados psicológicos, yoes, personajes viviendo dentro de la persona que van atrapando ese porcentaje. Hasta que decíamos, llega un momento en que ya la esencia no tiene valores suficientes ya para manifestarse en un cuerpo de humano, en un cuerpo como el que tenemos ahora. Y entonces sigue sus ciclos manifestándose en un cuerpo de animal, en varios, para ser más exactos, en varios cuerpos de animales, porque así es como entra el reino animal de regreso, en su retorno, en el reino involutivo de Proserpina. Es importante saber eso porque uno dice, bueno, cuando un alma desencarna, ya dijimos, se va al cielo, se va al infierno. Si se va al infierno, va a vivir como un animal. Ok, pero eso es apenas, digamos, la mitad de la verdad. La verdad es que la esencia se va perdiendo, el alma que tenemos se va perdiendo y se va fragmentando. Miles y hasta millones de átomos se parten o se derivan de esta alma, de esta esencia, átomos que entran en la involución. Miles y hasta millones de estos átomos entonces viven en los reinos inferiores, en diversos cuerpos a la vez, como en diversas especies de vegetales a la vez y en diversas especies de minerales y piedra a la vez. ¿Pueden existir humanos sin esencia? Pregunta Rubiel Leal. Sí pueden existir humanos sin esencias, porque de hecho, cuando un alma agota todo su porcentaje de esencia, de espiritualidad que lleva dentro, ya entonces vive sin alma, sin esencia. Esto es terrible, pero así es. Hay almas que no, o hay personas en la vida, personas de carne y hueso, que ya no tienen valores espirituales, que ya no tienen valores éticos, es decir, ya no tienen esencia, esa de la que estamos hablando, ya no tienen alma. Y si no tienen alma, y si no tienen esencia, entonces, ¿qué es lo que está en ese cuerpo? Pues la personalidad, que es nada más un compendio, un conjunto de cosas que ha aprendido en la vida. Y en algunos de los casos
también algunos yoes o agregados psicológicos viviendo en ese cuerpo, esperando nada más que se cumpla la 108 existencia y esa personalidad muera, desencarne y ya se acabó ahora sí la historia. Entonces todos esos átomos y valores ya fracasados, no autorrealizados de esta esencia, pasan a esos reinos inferiores. ¿Me puedes explicar cómo nace un alma desde cero para tener mi primera existencia? George Hernández, excelente pregunta. Hay que entender que nuestra esencia es parte del logos. Es, digamos, una partícula crística, ¿verdad? Y realmente nace, siempre ha existido. O sea, no es que nazca, pero nace, podríamos decir para entenderlo y que la gente entienda, tenga el contexto, nace a la manifestación, ¿ok? A la manifestación de vida cuando el logos, cuando el Padre que mora en secreto, así lo determina, así lo ordena. Entonces simplemente surge a la vida, se desprende de esa chispa de la gran hoguera que se ha mencionado en otras ocasiones, y esta chispa empieza a ser conectada a través de valores y modelos atómicos en los diferentes reinos. Pero casi siempre, más bien siempre, una esencia debe empezar por el reino mineral. Entonces, de cualquier planeta. O sea, esta esencia, esto que estamos diciendo se aplica a la esencia de aquí, de un terrícola, como a la de un marciano, a la de un venusino, etcétera, porque la esencia es universal. Entonces, el Padre lo ordena, esta esencia se desprende de la gran hoguera, del gran fuego, y empieza su evolución y su involución en los diferentes reinos de la Tierra o de cualquier planeta, hasta que logre su autorrealización. ¿Entienden esa parte? Entonces, siempre ha existido. La esencia, de hecho, es inmortal. Y esto es lo maravilloso, porque es de origen divino, logoico. Pero el problema es que se atrapa, se encierra en todos los agregados psicológicos que la hacen infeliz, que la hacen sufrir, que la hacen pues participar de los procesos de la vida y de la muerte también. De hecho, la esencia, cuando muere, el cuerpo no muere. La esencia es inmortal. Vamos a ver, ¿qué más? A ver, ¿qué otra pregunta tienen? ¿Cómo se identifica una persona sin esencia? Margarita preguntas. Va a ser muy difícil que nosotros, con nuestro estado psicológico que manejamos, tal vez no estemos aptos para identificar a una persona sin esencia. Pero normalmente las personas que se dedican al crimen, que se dedican a la violencia, que se dedican ya sin ninguna esperanza a la degeneración, pues ya son personalidades nada más viviendo, o egos viviendo en este cuerpo, sin esencia o sin alma. Pero no podemos dar nombres, definitivamente que no. No podemos decir fulano de tal eso, no es en realidad el objetivo que nosotros andemos buscando eso en los seres humanos. Nuestro trabajo como estudiantes del esoterismo y de la gnosis, de este conocimiento maravilloso, es buscar lo mejor de cada persona e incentivar ese desarrollo de eso bueno que vemos en los demás, de sus valores. Pero no, en ningún momento deberíamos estar viendo a ver si aquella persona es o no es una persona sin esencia, o si es un mago negro, o si es un demonio. No está, pues, para nosotros ese tipo de actividades. Cuando regresamos, ¿cuánto tiempo tarda en regresar la esencia? Cuando regresamos, ¿a dónde? Hay que pedir un poco más de claridad en esa pregunta. A ver si pueden articularla mejor. Cuando regresamos, ¿a dónde o de dónde? Vamos ahora. ¿Me puede explicar cómo? Bueno, ya se la vimos. Saludos hasta Tlaxcala, México. Bueno, no hay más preguntas. Vamos a ver. ¿Cómo es un cuaternario? Preguntas. Un cuaternario se puede explicar desde diferentes ángulos, ¿no? En este caso, un cuaternario es un ser involutivo o un ser sin alma, sin esencia, que ha desarrollado sus 4 cuerpos de pecado. Es prácticamente un demonio. Pero ya dijimos, se puede ubicar desde varios puntos eso. Más adelante daremos tal vez un tema para diferenciar de estos seres. Ok, hablábamos de que el Sol está habitado. Y esto es tremendo. El Sol, las gentes comunes y corrientes creemos
que el Sol es una bola de fuego, ¿ok? Y que está ardiendo. Incluso los astrónomos afirman eso, de que no se pueden acercar al Sol a cierta distancia porque sus naves se quemarían. Y efectivamente así es, porque el Sol obviamente da su radiación, y esa radiación es de mucho calor. Pero sinceramente el Sol, nos dice el maestro Samael Aun Weor, está habitado, no es una bola de fuego ardiendo. El calor que recibimos es el resultado de los mismos rayos de luz que se desprenden de él y van atravesando las atmósferas terrestres y de otros planetas hasta llegar a nosotros. Obviamente, como es radiación, pues tiene regiones y regiones. Es un planeta gigantesco, miles de veces más grande que la Tierra. Entonces, obviamente, las leyes que aplican ahí difieren mucho, tal vez, de las leyes a las cuales nosotros estamos acostumbrados. La realidad, en la Edad Media se creía que este astro que nos ilumina era una bola de fuego. Es un modo de pensar equivocado, seguir pensando de esa manera. También un científico por ahí supone que el Sol es una nube de helio, también en estado incandescente. Y eso, si eso fuera así, entonces los planetas del sistema solar caerían fuera de órbita. Entonces estaríamos diciendo que el Sol no tendría masa, pero en realidad la tiene. Pues si eso fuese así, no gravitarían estos planetas alrededor del mismo Sol. La prueba de que el Sol es masa y es miles de veces más grande que cualquier planeta del sistema solar, pues es ese, que los planetas giran a su alrededor. Es obvio que los que creen en la Tierra plana no estarán de acuerdo en nada de lo que yo estoy diciendo, pero hay muchas formas de ver la vida, cada quien es libre de pensar como quiera, pero en todo caso hay herramientas de hecho que nosotros podemos usar. Podemos hasta aprender a salir en cuerpo astral. Habría que crear un cuerpo astral idóneo para este tipo de ejercicios, para poder ir y explorar la vida, no solamente en el Sol, sino en todos los demás planetas alrededor del Sol. Nos vamos a dar cuenta de que todos los planetas no planos, son ovalados, son redondos, son huecos también. Tienen regiones de vida dentro. Y de eso queremos hablar también hoy, porque el Sol también es un planeta y también tiene capas y capas y también tiene regiones que son huecas, cavernosas en sí. Pero nos dice el maestro Samael Aun Weor, reduciendo lo que él nos comenta, que esas cavernas están llenas de oro puro y emiten pura luz, pura luz. Obviamente desde eso y de todas las demás riquezas que hay, además de que el Sol está habitado por puros ángeles, puro ser solar, pues llegar a nosotros radiaciones solares de oro, etc. Obviamente el ser humano no va a poder llegar al Sol nunca, ¿no? Nosotros los ocultistas, nos dice el maestro Samael Aun Weor, tenemos instrumentos maravillosos para la investigación de la vida en los mundos superiores. El cuerpo astral, también llamado Eidolon. Este nos permite viajar de un planeta a otro. Yo con ese vehículo, nos dice él, llamado Eidolon o cuerpo astral o sideral, también se llama el cuerpo sideral, término que me gusta más que todos, me ha transportado muchas veces al astro rey. Por lo tanto, lo conozco muy bien, sé realmente en qué forma funciona, de qué está hecho y cómo es la superficie que hay en el Sol. De hecho, nos comenta también más adelante de esta narración que hay incluso enormes mares, mucho más grandes que los nuestros, con playas también y regiones obviamente con mucho hielo. Y nos dice, puedo decirles que el Sol es un mundo gigantesco, enorme, muchas millones de veces grande, más grande que la Tierra o que Júpiter, que tiene rica vida mineral, vegetal, animal y humana. Tiene elevadísimas cordilleras, tiene polos norte y sur llenos de hielo, enormes y profundos mares, selvas extraordinarias, etc. Aunque parezca increíble, hay lugares en el Sol donde uno puede morirse de frío. Montañas inmensas cubiertas de nieve, con climas sumamente fríos. También existen climas templados muy agradables y climas cálidos. Las costas, por ejemplo, son muy calientes porque están al pie de los mares. Naturalmente eso es obvio que hay lugares muy calientes en el Sol.
Los habitantes del Sol viven en ciudades. Ellos consideran absurdo el hecho, perdón, no viven en ciudades. Ellos consideran absurdo el hecho de formar ciudades y estamos de acuerdo con ellos, porque la vida en las ciudades, como ya sabemos, es muy dañosa y perjudicial en muchos sentidos. Vivimos todos tan apretados en las ciudades, el tráfico, la subsistencia, todo se vuelve complicado. Por eso es que los habitantes del Sol jamás cometerían ese error de vivir en ciudades. A ellos no les gustan las ciudades, ellos viven normalmente en los campos. Sin embargo, tienen pequeñas villas donde hacen investigaciones de tipo científico, pero son muy pequeñas. Y nos dice el maestro que alguna vez en su vehículo sideral o astral estuvo platicando ahí con un grupo de sabios solares y que ellos le atendieron muy armoniosamente. Lo interesante del caso es que a pesar de que yo estaba, nos dice ahí, en pleno vehículo astral o cuerpo astral, ellos me pudieron ver y oír. No hay duda de que ellos estaban ahí en esos momentos en cuerpos de carne y hueso. Pero a pesar de estar en sus cuerpos físicos, podían verme a mí como si estuviera yo también en cuerpo físico como ellos. Es decir, poseen facultades de clarividencia extraordinaria, facultades de clariaudiencia también. Tienen todos sus chakras y sentidos en un estado solar muy elevado. O sea, nosotros no podríamos hacer eso, ¿no? Percibir tal vez, por ejemplo, si fuéramos visitados por seres de otro planeta que llegaran en el plano astral, no los podríamos percibir, porque apenas vemos en la parte física, pero los habitantes del Sol sí pudieron percibir a un ser que visitaba en su cuerpo astral su planeta, como nos pueden también percibir a nosotros, de hecho desde allá percibirnos hasta aquí, hasta donde estamos. Así que el Sol está habitado y muchas personas no creen todo esto, pero debemos saber que estos seres solares, con sus telescopios e instrumentos que tienen, pueden ver el planeta Tierra como cualquier otro planeta del sistema solar. No solamente pueden ver nuestro mundo, sino cualquier otro mundo del sistema solar. Los vigilan, obviamente, los observan. También pueden ver a las gentes que viven en cada uno de los pueblos y de las ciudades y planetas. Y no solamente verlas desde el punto de vista físico, sino también desde el estado psicológico. El estado psicológico que manejamos, ellos lo pueden percibir y registrar además. Ellos pues no ignoran el estado desastroso en que se encuentra nuestro planeta Tierra. Lamentan el estado en que estamos, desean lo mejor para nuestro mundo. Así que estos seres bien muertos o personas bien muertas psicológicamente, no estamos hablando de muerte física en cuestiones de ego, no tienen ego. Son seres completamente solares que viven en el sol. En nosotros, las creaciones que tenemos internamente son negativas, diabólicas, egoicas. Ellos no tienen eso, solamente tienen los valores solares encarnados en sí. Dice el maestro que ahí hay un mar tan profundo, tan gigantesco, de aguas tan claras y tan bellas, que dice que ha quedado sorprendido. Y muchas veces en su cuerpo astral, él llegó a esa bahía en una pequeña embarcación y se pasa horas enteras en estado de éxtasis. Es claro que también en el astral uno puede navegar en embarcaciones, ir de un lugar a otro, etc. Lo terrible de esto es que este sol proyecta su sombra a través de todo el sistema solar. Y los planetas a través del tiempo y de todo su proceso van formando regiones internamente, regiones cavernosas en la cuarta dimensión que se van a corresponder con cada uno de los planetas. En pocas palabras, la Tierra tiene infierno, que es una región inferior. Este infierno tiene una región para cada planeta. Tiene una región también para el Sol.
Y este es el cuarto círculo dantesco, del cual queremos hablarles hoy. Muy diferente. Veamos lo que es el contraste entre un mundo maravilloso, el sol, donde vive gente solar, gente que no tiene ego. Un mundo lleno de riqueza, de paz, de armonía, con gente con todos sus poderes desarrollados, donde todo es amor. Y luego lo comparamos con este cuarto círculo dantesco del cual vamos a hablar ahora, que se corresponde con aquel sol, con aquel planeta, en cuanto a dimensiones y vibración, pero que nada tiene que ver con el tipo de seres que habitan esta región. En esta región, en los infiernos que corresponden al planeta Sol, vemos grotescos espectáculos dantescos. Es obvio que este astro rey en el corazón, que es el corazón del gran sistema solar en el cual vivimos, solo moran, decíamos, seres espíritus, seres perfectos, seres autorrealizados. Otro caso muy diferente es el de las infradimensiones de nuestro planeta, de la Tierra. Resulta patético, claro y manifiesto para todo investigador esoterista que existen los estados involutivos del cuarto círculo bajo la corteza geológica de nuestra Tierra, aquí y ahora, por abajo, debajo de nuestros pies. Como quiera que el Sol es la fuente de toda vida y el agente maravilloso que sustenta toda existencia, de acuerdo con la ley del eterno, trogo, auto, egocrático, cósmico, común, obviamente la antítesis fatal y negativa de todo esto venimos a encontrarla realmente en el aspecto antitético solar de la cuarta zona sumergida terrestre. En esa tenebrosa región, en esos infiernos atómicos de la naturaleza, encontramos dos tipos específicos de gentes involucionantes. Queremos referirnos en forma enfática a los derrochadores y a los ávaros, dos clases de sujetos que no pueden reconciliarse entre sí y que una y otra vez se atacan en forma incesante. Yo creo que en este momento es muy importante hacer un paréntesis e informar a los que nos estén escuchando y viendo que ya en semanas anteriores hablamos de los otros círculos dantescos. Empezamos obviamente con el primero, este es el cuarto, vamos en el cuarto. Sería importante que escuchen los otros también para que vean, y están aquí en nuestro podcast, aquí en la misma página de Facebook, también los videos ahí guardados, para que tengan el contexto, ¿no? Y sepan qué tipo de seres predominan en las otras regiones o círculos dantescos. Son 9 círculos dantescos, apenas vamos en el cuarto. Cada uno de ellos regido por un planeta, externamente hablando. Y cada uno de nosotros con seres que se destacan, o rasgos psicológicos diabólicos que se destacan en esos lugares. ¿Okay? En este cuarto círculo dantesco, repetimos, los derrochadores y los ávaros. Dos clases de sujetos que no pueden reconciliarse entre sí jamás. Analizando esta cuestión de fondo, debemos aseverar solemnemente que es tan absurdo el despilfarro como la avaricia. Dentro del proceso meramente trogo-autoegocrático, cósmico común, debemos permanecer siempre fieles a la balanza. Es claro que la violación a la ley del equilibrio trae consecuencias kármicas dolorosas. En el terreno de la vida práctica, podemos verificar conscientemente las desastrosas consecuencias que devienen de la violación de la ley de la balanza. El pródigo, el derrochador, aquel que malgasta su dinero, aunque en el fondo se sienta muy generoso, es indubitable que está violando la ley. Esto es un tema de reflexión, ¿no? Como podemos ver. Porque todos nosotros conocemos tal vez personas que son derrochadores. Pero aquí lo más importante es observar nuestra propia conducta. Y si en nuestra vida hay, digamos, un desequilibrio, que falta dinero, estamos siempre
batallando con esa cuestión, es porque en un pasado hemos creado un tipo de desequilibrio. Esas son las consecuencias de la violación de la ley de la balanza. Yo creo que como seres humanos tenemos mucho que hacer para comprender cómo funcionan las leyes universales. Porque siempre estamos con tanta fuerza, con tantas ganas, buscando hacernos ricos, hacernos poderosos, hacernos famosos. Y descuidamos completamente el otro lado, que debemos también crecer internamente, desarrollarnos espiritualmente. Al olvidarnos de eso, creamos un desequilibrio en la naturaleza y caemos en él, somos parte de él. Entonces las consecuencias van a venir a nosotros. Sí, si alguien se esfuerza terriblemente en una vida, puede llegar a ser millonario. Claro que sí. Y hay muchas formas para eso. Esta página no se dedica a desarrollar millonarios. Pero nos olvidamos de que todo ese esfuerzo que haces por llegar a ese estado de nada vale en tu próxima existencia, porque creaste un desequilibrio, entonces la ley de la balanza te impulsará a vivir en la terrible pobreza, en la próxima existencia. Entonces lo que más debe interesarnos es crear una armonía en nuestra vida, un balance perfecto. Pan, abrigo y refugio es lo esencial para cada ser humano. Bueno, hoy en día el teléfono tiene que estar ahí porque es la forma de comunicación, etcétera. No hay cosas que se pueden agregar. Pero el deseo desmesurado por ser uno poderoso y rico, yo creo que se debe observar más, ¿no? Y debemos equilibrar esas fuerzas en nosotros mismos. El derrochador, aunque aparentemente haga bien haciendo circular la moneda en forma intensiva, es lógico que produce desequilibrio, no solamente en sí mismo, sino también en el movimiento general de valores. Esto a la larga ocasiona tremendos perjuicios económicos a los pueblos. El avaro, aquel que no hace circular el dinero, aquel que egoístamente lo retiene en forma indebida, más allá de lo normal, ostensiblemente está perjudicando a la colectividad también, quitando el pan a muchas gentes, empobreciendo a sus semejantes. Por tal motivo está violando la ley del equilibrio, la ley de la balanza. Entonces, estos dos extremos de una misma cosa, que es, digamos, la economía, la subsistencia, la moneda, vienen a cristalizar en el cuarto círculo dantesco en mendigos, en seres miserables, sufriendo, y de hecho en el libro de la Divina Comedia nos dice Dante que se la pasan siempre peleándose entre ellos, ahí en ese círculo dantesco. Por eso es importante e indispensable cooperar con la ley del eterno trogo autoegocrático cósmico común, no entorpecer el equilibrio económico, no dañarse a sí mismo, no perjudicar a los demás. Como muchos desconocemos lo que es esta ley, debemos entender que esta ley se manifiesta como recíproca alimentación de todos los organismos. En cierta manera, todos nosotros, no sé si hacemos un recuento, ¿no?, de nuestra vida, consumimos cierto número de carnes, de agua, de etcétera, recursos para tener la vida que tenemos. Pero en su momento también la tierra, con los diversos tipos de organismos que ha desarrollado, va a devorar lo que quede de nosotros. Incluso atómicamente también, los átomos que nos constituyen como seres vivos serán absorbidos por la naturaleza y con ellos los famosos Azcoquín, que son energías que sostienen a la Tierra en su avance a través del sistema solar. Todo se va a reciclar, esa es la tremenda realidad, todos somos reciclables, la naturaleza nos reciclará en su momento. Servimos de alimento para la naturaleza. Si observamos cuidadosamente las entrañas de la Tierra, encontraremos el cobre como centro de gravedad de todos los procesos evolutivos e involutivos de la naturaleza. Si aplicamos la fuerza positiva a dicho metal, veremos clarividentemente
desarrollos evolutivos extraordinarios. Si aplicamos la fuerza negativa, podemos evidenciar en forma directa impulsos involutivos, descendentes en todos los átomos de dicho metal. Si aplicamos la fuerza neutra, veremos procesos de estabilización atómica en tal metal. Muy interesante es también para los investigadores esoteristas contemplar las radiaciones metálicas del cobre entre las entrañas vivientes del organismo planetario. Ya sabemos que el cobre rige o es el metal de la clarividencia también, ¿no? Uno se asombra al ver cómo las emanaciones de este metal animan a su vez a otros metales, a tiempo que como recompensa se alimenta también con las emanaciones de los mismos. Lo que queríamos explicar, todo es reciclable, todo se alimenta de todo, estamos muy conectados. Muchos a veces, ¿no? Caemos en los extremos del de no participar de ciertas actividades o de no consumir ciertos alimentos, ciertas cosas sobre la Tierra, pero en realidad ya llevamos el equivalente atómico de todo eso en nosotros, porque ya vivimos en esos reinos, hemos venido en la evolución, como vivimos en el reino mineral, vegetal, animal, adquirimos en ese viaje a través de esos reinos los átomos equivalentes a esas especies, a esos animales que existen ahí, estamos conectados. Para que de tal manera el día que nuestros cuerpos ya nos sirvan, pues esos mismos seres o criaturas o cuerpos que viven en esos niveles puedan reciclar lo que les pertenece. Tenemos que entender que la esencia es aparte, ¿no? La esencia, aunque viene y vive y se manifiesta en estos cuerpos, puede vivir sin ellos, puede existir sin ellos y lo va a hacer. En el momento que venga el fin del Mahabharata y venga en Mahapralaya, la gran noche cósmica, y se recojan todas las esencias, ahí no existirá el cuerpo, ahí no existirá la mole planetaria, ahí solamente quedará la esencia viva, pura. Así que el intercambio de radiaciones es un hecho entre metal y metal, entre persona y persona, entre planeta y planeta, entre país y país. Es la ley del trogo autoegocrático cósmico común, que de hecho es eterno. Porque también el sistema solar, ¿no? El Sol nos da su luz, pero también se retroalimenta, también se lleva grandes radiaciones de la Tierra y de todos los demás planetas hacia su centro. Y el absoluto solar a la vez sostiene a todo el universo en su marcha, a todas las galaxias, en todas las dimensiones, mas también recibe, recicla energías constantemente para sostenerse. La ley del eterno trogo autoegocrático cósmico común. Esta alimentación recíproca entre planetas, ese intercambio de sustancias y planetarias y átomos deviene originando el equilibrio de los mundos alrededor de sus centros gravitacionales. Existe entonces recíproca alimentación entre las plantas, entre los minerales, entre el organismo de toda especie, etc. Por eso es importante, decíamos, la cooperación. Y por eso, al violar esa ley del equilibrio, cuando queremos o derrochamos la moneda, la economía, o queremos retenerla, entonces estamos causando un daño al equilibrio de la vida, de la naturaleza. Los procesos económicos y humanos, las fluctuaciones de la moneda, el debe y el haber financiero, el intercambio de mercancías y monedas, la economía particular de cada cual, si lo reducimos aquí a tú y yo, lo que cada uno recibe y gasta, etcétera, 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 pertenece también a la gran ley del eterno trogo autoegocrático cósmico común. Entonces las personas que quieren cobrar un sueldo o una comisión sin hacer un trabajo, entonces pues como que un robo que están ocasionando a esta empresa o a esa persona que después más adelante se va a formar como una red, como una cadena tremenda que nos regresará todo eso como karma, ¿no? Entonces en la vida hay que ser justos.
Y la justicia y la balanza son pues maravillosas y van juntas siempre. Lo balanceado es justo, lo que cae en cualquier extremo es injusto. Repetimos, nuestro sistema solar, el radiante astro que nos ilumina y sostiene este sistema en vida, el Sol, es de hecho el administrador de esta suprema ley cósmica. No sería posible el funcionalismo de tal ley violando todo equilibrio. Esto puede ser algo nuevo para muchos de nosotros. Entonces, esta ley cósmica del trogo autoegocrático cósmico común la administra el Sol. Obviamente no el planeta Sol, sino los seres vivos, inteligentes, que gobiernan a la vez la vida en el Sol, comandados, gobernados por el arcángel Michael. No sería posible el funcionalismo de esta ley violando el equilibrio. Ahora, cuando nosotros somos desequilibrados, despilfarramos o retenemos el flujo del dinero, entonces estamos atentando contra esta ley del equilibrio, atentando contra el Sol. Ahora podemos explicarnos claramente el motivo fundamental por el cual pródigos y ávaros alteran la balanza de pagos y ocasionan funestas consecuencias en el equilibrio cósmico y humano. Quienes violan esta ley, en alguna forma deben recibir su merecido. Y lo reciben precisamente en el cuarto círculo dantesco. No es pues extraño encontrar en la antítesis solar, en el cuarto círculo dantesco, a estos seres. Esto es muy interesante, ¿no? A la vez que lo estoy compartiendo y reflexionando con ustedes, lo estoy como que meditando y digo, esto es tremendo, ¿no? Porque si nosotros, de alguna manera, fallamos a esa ley del equilibrio o exigimos un pago tal vez exagerado por algún servicio que prestamos, estamos violando esa ley. Nuevamente, la justicia, y si vemos por ejemplo el arcano número 8 en el tarot egipcio, es la justicia y es una espada, es una dama, es el alma divina con la espada en su mano. Esta espada es también en la balanza que va en la otra mano de esta mujer divina, pues nos informa que están asociadas tanto la balanza como la justicia. Romper esas leyes nos va mal, nos trae consecuencias dolorosas en la vida. Voy a ver sus comentarios, sus preguntas tal vez. A ver. Jordan, dices, ¿a qué se deberá que sueño con demonios y que peleo contra ellos? Pues efectivamente, ¿no? Al soñar con demonios, eso nos indica que durante los sueños bajamos en nuestro astral lunar, que no es el astral sideral, sino el astral lunar, bajamos a esos inframundos. No nada más tú, o sea, esto es muy común de la humanidad, ¿no? Tú te das cuenta, maravilloso, pero hay muchos que ya ni se acuerdan de sus sueños. Pero comúnmente el ser humano, como no ha trabajado su psicología, como todo en su vida es casi todo yoes, agregados psicológicos, pues en el momento de los sueños vive metido en esos cuerpos de esos demonios ahí abajo. El hecho de que tú te ves o sueñas que peleas contra ellos nos habla de la lucha interna que tú estás desarrollando, tu esencia, tu conciencia, tu alma, tu ser, tu espíritu, luchando contra esos demonios. Y la prueba de eso es que estás aquí escuchando y viendo esta información. Tienes inquietudes, saber por qué y quieres salir adelante, quieres pelear con ellos. Se puede y es lo que hay que hacer todos. Luchar contra nosotros mismos, espiritualmente hablando, para ser personas diferentes, serviciales, etc. ¿Cuál es la característica de una persona que levantó su primera serpiente? Pregunta Rubiel Leal. Bueno, eso es otro tema, ¿no? Creo que ya hablamos, de hecho, hace algunos sábados sobre el Kundalini. Te invitamos a que estudies ese tema o veas ese video, por favor. Y tal vez más adelante hablaremos más sobre esas serpientes de las cuales mencionas. Y la semana pasada hablamos también algo sobre la serpiente, de hecho.
En la cuestión económica, pregunta George, para seguir siendo bendecidos, ¿cómo hay que proceder? Muy buena pregunta. En la cuestión económica, hay que siempre hacer lo justo, ser personas con valores, con ética. Si tu economía te llega en base a un trabajo que prestas en una empresa, pues cumplir con sus horarios, cumplir con sus requisitos, cumplir con sus reglamentos, ¿verdad? No perder el tiempo, trabajar las 8 horas o 10 horas para las cuales has sido contratado, ¿no? Si la cuestión económica llega a ti a través de negocios, pues ser honesto en los negocios, siempre pagar lo justo, cobrar lo justo, prestar un servicio o vender un producto que realmente va a ayudar a la humanidad, no alterar ese producto. Hay muchas personas que alteran la leche o alteran cualquier, ¿no? Las frutas o el frijol, el arroz o la carne, le echan de menos a la báscula. Incluso nos informaban que hay algunos supermercados, no creo que en Centroamérica, tal vez en Estados Unidos, que descubrieron paquetes de carne que eran alterados inyectándoles agua dentro a la carne. Entonces ya eso es un fraude también. Entonces, para ser bendecidos económicamente, hay que acordarnos siempre de lo básico: pan, abrigo y refugio. Y no desear tanto el dinero, porque el dinero es la consecuencia a un trabajo bien hecho, a un buen dharma. Las personas que no se preocupan en mejorar su persona, en mejorar a sí mismos y exigen dinero, pues están violando esa ley. Entonces, toda la cuestión económica tiene que ver con la justicia, como decíamos, la espada, con la balanza, con el equilibrio, con el ser honestos en cuanto a lo que podemos y no podemos hacer, el servicio que podemos y no podemos prestar, etcétera. Seguir todas las legalidades, ¿no? que se nos presenten. Eso es lo mejor para uno seguir siendo bendecido económicamente. Muchas gracias por la pregunta, está muy buena también. No se tiene que despilfarrar. Muchos dicen, bueno, voy a dar para que también me den. No se trata tanto de eso. Obviamente que hay que ayudar a los demás cuando lo necesitan, pero tampoco se trata de despilfarrar la economía, derrocharla en cosas que no prestan ningún servicio a tu alma. El equilibrio ante todo. Muy buena pregunta, gracias. George Hernández. No son dos George, ok. ¿Puede una persona estar viva en este mundo y a la vez estar ya en los mundos infiernos? Pues la pregunta está bien, sin embargo, hay que saber que todos nosotros, todos, sin excepción, tenemos parte nuestra ya viviendo allá en los mundos infiernos, en todas las regiones, en cada una de esas 9 regiones o círculos dantescos. Porque según el maestro Samael Aun Weor, investigaciones que él hizo, nos dice, el ser humano solo tiene, en forma general, un 3% de esencia, de conciencia, es decir, que un 3% de lo que somos no es ego. Como el 97% es más que el 3%, y es ego, y es diabólico, y es demoníaco, todo eso vive en las infradimensiones ya. Entonces, ¿puede una persona estar viva en este mundo y a la vez estar ya en los mundos infiernos? Todos nosotros somos una prueba de eso. Lo que debemos de hacer es luchar por despertar nuestra conciencia y desligarnos totalmente de los infiernos, porque quien no trabaja en esta vida, quien no elimina sus agregados psicológicos, entonces va a ser procesado en eso que se llama, en todas las culturas y religiones, la muerte segunda, Coatlicue. Tendrá que devorarnos. La madre serpiente o madre lagarto que tiene que desdoblarse en sí misma para irse a devorar las impurezas del ser humano. Saludos hasta Bogotá, Colombia. O sea que no podemos vender, ¿qué? No podemos vender caro. Hay que vender justo. No exagerar los precios, no alzar, no inflar los precios. Porque al inflarlos, obviamente, nosotros adquirimos economía rápido, sin embargo, aquellos que producen aquello o que lo van a seguir comerciando más adelante no van a tener la misma libertad.
Tiene que cuidar ese margen, estudiar muy bien el mercado. Gracias, sí, entendí después. Entender muy bien el mercado, y entender que si buscas competir con otros, pues al vender caro a lo mejor no va a ser correcto. Tiene que ser, esto es muy, digamos, muy diverso, muy amplio, ¿no? Porque tiene que ver mucho el tipo de comercio que tú desarrollas, etcétera. Pero hay que observar todo eso, ¿no? Incluso si vendes caro y te va bien, pues emplea las ganancias en beneficio a los que te ayudan, a los que trabajan para ti, a desarrollar mejores recursos, mejores formas de vida para aquellos que tú empleas, ¿no? Sería una forma maravillosa de usar esas ganancias. Ok, vamos a ver qué más. Hola, saludos Ramón, energía, exacto, energía. Egipto, universo, excelente, interesante el nombre, ¿eh? Ya no veo más preguntas. Está muy largo tu comentario. Ah, no, no tanto. A ver, es cierto, dice Edison, pero no es necesario hacerlo hasta que hayas muerto psicológicamente de momento en momento. Usa los tres factores de la revolución de la conciencia. Lee, investiga, aliméntate sanamente, medita, oración, mantralización, obras de caridad. Exacto. Ese sí es que está en otra dimensión. Gnosis, comprenderla. Exacto. Gracias, Edison. Muy interesante también lo que nos comentas. Bueno, hagan más preguntas con relación a este tema del infierno, del cuarto círculo dantesco, del equilibrio. ¿En qué libro, pregunta Olga Rodríguez, del maestro Samael, se puede leer la información de lo que hay en el centro de los planetas? Pues en el libro si hay infierno, si hay diablo, si hay karma. Ahí habla de la tierra hueca. Si ingresas a nuestra página, en la nueva era de acuario.org, y simplemente escribe en el buscador la tierra hueca, ahí te va a dar toda la información ya reunida, mucho más fácil, sobre esto del centro de los planetas. La tierra es hueca, tiene enormes cavidades, como ya lo hemos visto, ¿no? Cavernas inmensas en todos los países, y eso es nada más un poco de lo que ha sido descubierto. Sin embargo, Agarthy está en ese mundo intraterreno. Existe una región de la Tierra habitada por seres de supraconciencia, que incluso tienen naves muy parecidas a las que vemos así en el Sol y que decimos que son de otro planeta. En muchas ocasiones son naves de los mismos seres, lemures, que todavía existen en las profundidades de nuestro planeta. Las tienen. Y en su momento, dice el maestro Samael Aun Weor, saldrán a la superficie a auxiliar a la humanidad en el éxodo que ya se aproxima. Eso es otro tema, ya hemos hablado de eso, pero vamos a hablar de eso también próximamente. Muy bien. Ya no veo preguntas. ¿Qué dices aquí? A ver, Jesús Herrera. Bueno, si la esencia es inmortal, ¿por qué el físico tiene que liberarla si va a ser libre al fin? Oh, excelente. La esencia ya es inmortal, ¿ok? Ya siempre lo ha sido, como lo decíamos. El, el estar aquí en la Tierra, en la manifestación o en cualquier planeta, no es porque no sea inmortal, es porque no está autorrealizada. Y su trabajo es, o el objetivo por el cual ha sido mandada a la Tierra esta esencia, o a cualquier planeta, es para que se autorrealice. Una cosa es, por ejemplo, la esencia que se desprende del Sol, como ya decíamos, de la espiritualidad. No está autorrealizada, y otra cosa es la esencia que ya vivió, se autorrealizó y regresa como un sol. Eso se conoce también como la cristificación. Todos aquí estamos invitados a entrar en el estudio de nosotros mismos, a trabajar con los tres factores de la revolución de la conciencia para ir caminando el camino de la cristificación. Cuando una esencia se autorrealiza, se cristifica, cumple el objetivo, el mandato del Padre por el cual fue enviada a la tierra, y entonces ya es libre otra vez, pero ahora con la experiencia. Ahora es una esencia libre, autorrealizada.
con enormes poderes sobre la naturaleza, sobre el cosmos, sobre los planetas, sobre la vida y la muerte. La información de los círculos dantescos viene en el mismo libro, efectivamente. Ya lo mencionamos, si hay infierno, si hay diablo, si hay karma. En nuestra página, lanuevaeradeacuario.org, pueden tener ese libro PDF completamente gratis para que lo leas en tu computadora. Ahí lo puedes descargar. ¿Cuánto tiempo dilata un alma en los mundos infiernos para purificarse? También eso dependerá de cuánto se haya degenerado. 80.000 años, 800.000 años, 8 millones de años, 8 eternidades, dependerá del grado de degeneración. No todas las esencias, cuando involucionan o entran a los mundos infiernos, van en el mismo estado. Unas van más grotescas que otras. Una cosa es una esencia que no logró la autorrealización, pero no se desarrolló con grados de demonio. Cuando hay otras que sí desarrollan grados de demonios en su vida y entonces ingresan en esas regiones como demonios, despiertos en el mal y para el mal. Y obviamente esos tardan mucho más tiempo en purificarse. Por favor, ¿puede comentarnos algo sobre Lucifer? Estoy confuso en ese tema. Gracias, Jairo, por la pregunta. Y es tremenda. Lucifer es escalera para subir y escalera para bajar. El mismo Dante Alighieri bajó en las espaldas de Lucifer, acompañado por su gurú, y usaron a Lucifer como escalera. Después, ya que querían salir de los infiernos, se dieron cuenta que la única manera de salir de ahí era por la misma que habían entrado, la espalda de Lucifer como escalera. Lucifer, hacedor de luz, el desdoblamiento maravilloso del Cristo de Logos.